Vamos a hablar acerca de la teoría del Dow. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenido a un nuevo video del curso gratuito de trading en su canal Economía. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la teoría de Dow, ¿ok? Charles Henry Dow, que es su precursor, el creador de esta teoría, ¿ok? Y se dice que es el precursor del análisis técnico, ¿ok? Nació en 1851 y murió lamentablemente en 1902, ¿ok? Fue un periodista estadounidense que cofundó la Dow Jones Company con Edward Jones y Charles Bernstein. También Dow cofundó el The Wall Street Journal, que se ha convertido en una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo. También inventó el Dow Jones Industrial Average como parte de su investigación sobre los movimientos del mercado y desarrolló una serie de principios para comprender y analizar el comportamiento del mercado, que más tarde se conoció como teoría de Dow y ahora lo reconocen como la base del análisis técnico, ¿ok? Charles Henry Dow, puedes buscar en internet que hay mucha información sobre él y su vida es bastante interesante, sobre todo por el hecho de que como periodista logró conocer y entrevistar a muchísimas personas de esa época que eran expertos en finanzas y por lo tanto él poco a poco de obtener tanto conocimiento a través de esas personalidades logró desarrollar sus propias teorías, su propio conocimiento, su propia forma de ver los mercados financieros. Tomando en cuenta todos esos estudios que había estado realizando Charles Henry Dow con su experiencia, como ya lo hablamos en la lectura de los mercados financieros, se lograron extraer algunos principios básicos que lo cual fue llamado posteriormente su teoría. Hay que recordar que lamentablemente él no dejó un libro como tal, sin embargo dejó varios escritos que posteriormente otras personalidades lograron recopilar, ¿ok? Todos esos escritos, todos esos apuntes y publicaron un libro con respecto a él, ¿ok? Pero de tantas principios que pueda tener para leer los mercados, la mayoría destaca estos 6 como los primordiales, inclusive algunos se quedan con 2 o 3, ¿ok? Que es: los precios lo reflejan todo, las 3 tendencias del mercado, las 3 fases primarias de la tendencia, principios de confirmación, el volumen de negociación debe confirmar la tendencia está vigente hasta su sustitución por otra tendencia opuesta, ¿ok? Entonces, antes de empezar a detallar cada uno de estos principios, solamente quería aclararte que no es necesario que te aprendas esto de memoria y que tampoco todo el contenido está en este video. Simplemente te voy a reflejar para que puedas comprender, porque lo que necesitamos es comprender estos principios porque nos van a permitir interpretar mejor el contexto del mercado, que es lo que hemos estado hablando. Hablamos de 4 teorías que vamos a estudiar. Esta es la primera de las que vamos a estudiar. Por lo tanto, no te preocupes si a la primera vista no te grabas nada ni de memoria. El trading no es de memorizar con respecto, es de comprender cada uno de los principios y luego tú lo vas a adaptar a ti. Muy bien, iniciamos ahora con los precios, lo reflejan todos. Según Dow, él hablaba de que las noticias corporativas, los reportes financieros, noticias que no son conocidas por el gran público, movimientos de las grandes fortunas o instituciones financieras, incluso movimientos de los gobiernos, todo, absolutamente todo se ve reflejado en los gráficos, ¿ok? Y planteaba de que si aprendemos a hacer un buen análisis de precios, no es necesario conocer más para aprovechar el mercado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que vayamos agarrando experiencia de ver los gráficos, nosotros podemos obviar realmente conocer la noticia, porque siempre es un afán que podemos ver en los diferentes medios que tal activo subió por tal razón o bajó por tal razón. Un buen analista técnico eso ya lo determina, ya lo observa simplemente viendo el precio del mercado, porque en el precio del mercado se te va a mover inclusive lo que no te ves, lo que sea legal y lo ilegal con respecto a ese activo. Lo único que tal vez es difícil
determinar en esos movimientos, y lo tenemos aquí en rojo, que es los cisnes negros. ¿Ok? Los cisnes negros son eventos, digamos que son atentados terroristas, las pandemias, ese tipo de cambio climático repentino, ese tipo de acciones que son externas a lo que es el intercambio de la oferta y demanda, y por lo tanto tú lo vas a ver reflejado es con un movimiento bajista vertical y rápido. Sin embargo, si tienes bastante conocimiento acerca del análisis técnico, lo vas a poder identificar en el momento que se ejecute y vas a poder aprender a ver cómo podemos responder ante esos movimientos imprevistos. Pero por lo general, en el caso del DO, afirma de que todo el resto, todo el tipo de ese tipo de informaciones, tú la puedes ver reflejada en los precios, ¿ok? Los mercados ya descuentan ese tipo de actitudes, ¿entendido? A veces vemos una noticia y hay algo que hay que reconocer, es que cuando sale la noticia es porque ya sucedió. Y eso es algo muy básico con respecto al comportamiento. ¿Por qué? Si está sucediendo algo hoy y un periodista se enteraba hoy, recuerda la época que estamos hablando, de repente hoy en día es más rápido con las redes sociales, pero eso pasaba a que él comprobara esa información. Luego que comprobaba la información, él debía redactar el artículo y ese artículo pasaba por una revisión de uno, dos o tres editores antes de que pasara a la impresión y luego a la publicación. Por lo tanto, cuando se ocurría la noticia, pasaba un tiempo prudencial con respecto a que fuera conocida por el público en general. Entonces ya los precios descontaban ese movimiento porque por supuesto siempre hay un segmento de la población o de las personas que tienen información privilegiada con respecto al movimiento de ese tipo de activos. Por lo tanto, él siempre planteaba que los precios en los gráficos los van a reflejar todo. Ahora vamos a hablar acerca de las tres tendencias del mercado. Y en este momento vamos a repasar, ¿okay?, lo que sabemos que es alcista, una tendencia lateral y una tendencia bajista. Esto ya lo vimos en los primeros videos, como yo les expliqué, que de esta teoría ya hemos hablado durante todo el curso hasta el momento, simplemente que no te había dicho que se llamaba la teoría del DOM. Y en el caso de movimientos alcistas, él siempre reflejaba que en una tendencia alcista mostraba máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Cuando tú veías movimientos con esa característica, confirmaba que estábamos en un movimiento de tendencia alcista. Por el contrario, cuando estábamos en una tendencia bajista, entonces teníamos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Por lo tanto, confirmábamos que estábamos en una tendencia bajista. Y cuando teníamos movimientos que no necesariamente eran más altos o más bajos, tenían esa variabilidad, pero llegaban a ciertas zonas similares, lo colocábamos como movimientos laterales. Para este caso serían de acumulación o distribución, como ya lo veremos más adelante con respecto a las tendencias del mercado. Esto es simplemente un repaso porque lo que te quería decir Down viene en lo siguiente. Y es que Down recordaba que las tendencias no son lineales. Las subidas y bajadas de los precios llevaban dentro de sí procesos contrarios a las tendencias superiores. Por lo tanto, destacaba tres tendencias principales en las acciones. Él siempre hablaba acerca de la primaria, tendencia primaria, que la asociaba al mar y por lo general la tomaba en cuenta con temporalidades superiores a un año. Una tendencia secundaria, la cual la asemejaba a las olas del mar y las catalogaba entre 3 semanas a 3 meses. Y una tendencia terciaria, que eran las ondas del mar, o sea, esas ondas, en este caso podemos ver esos pequeños movimientos que se pueden ver después que se despliega la ola, que eran menores a 3 semanas. Debemos recordar algo, que los análisis de esta teoría fueron realizados en 1870 a 1902 aproximadamente. Por lo tanto, las temporalidades más bajas no se utilizaban en ese momento porque no había una tecnología como existe en este momento, que podemos ver gráficos de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. No, allá se hacían todavía todos esos cálculos desde el punto de vista manual. Por lo tanto, era impensable en ese momento hacer análisis en gráficos muy pequeños
y lo que se trabajaba eran acciones, ¿ok? Hoy en día hay una infinidad de distintos tipos de mercados, pero que el principio vale igual y de hecho se los he explicado durante la primera parte del curso. Y si ves mis videos de análisis, yo siempre manejo tres tendencias, ¿ok? Digamos que en la primaria es donde voy a ver realmente cuál es mi tendencia principal, ¿entendido? Hacia dónde se dirige el mercado, si es alcista, bajista o estoy en un momento lateral. Una secundaria, que es donde yo voy a ver realmente cómo voy a operar o qué segmento del movimiento quiero operar, quiero agarrar para tener mi beneficio. Y en mi caso, una terciaria que sería más pequeña, que es donde yo busco los mejores puntos de entrada. Entonces, fíjense que yo esta teoría la voy adaptando a mi sistema de acuerdo a la actualidad, ¿ok? Pero siempre planteaba este tipo de situaciones. Aquí lo podemos ver gráficamente, ¿ok? Fíjense que tenemos la tendencia primaria, lo que hablamos superior a un año, prácticamente lo que tenemos son pocos movimientos, ¿ok? Pocos movimientos. Voy a señalar por encima de la línea, tenemos aquí 1, estoy movimiento con movimiento rojo, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la que tenemos que tener bastante clara a la hora de hacer nuestras operaciones, ¿ok? Porque luego vamos a tener una tendencia más pequeña, ¿entendido? Más sencilla, como la que podemos ver aquí en la línea verde que está por encima de la oscura. Entonces vean que son movimientos un poco más que dentro de una tendencia, dentro de un movimiento alcista de la primaria, podemos encontrar dos o tres movimientos alcistas y bajistas del proceso secundario, o sea, de la sección de las olas, ¿entendido? Entonces, a veces vemos que el precio retrocede y nos asustamos y queremos cerrar la operación porque estamos en pérdida y resulta que simplemente estás dentro de un movimiento correctivo de la tendencia principal. O sea que es todavía movimiento. Entonces en el momento que vendes, llega el precio, pum, y se va al alza nuevamente. Porque no nos hemos determinado realmente de cómo operar con respecto a la tendencia principal. Y tenemos una terciaria que fíjense que la tienen con una línea roja que es bastante irregular. Porque son temporalidades más cortas y por lo tanto pues puede subir, puede bajar, se mantiene lateral en movimientos mucho más rápidos que nos pueden confundir con respecto a la operativa de la tendencia principal, que es la que tenemos que tener clara, que es la de largo plazo. Y esa es la que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer nuestros análisis. ¿Que se pueden operar en temporalidades pequeñas? Por supuesto, pero siempre en favor de la temporalidad mayor. Y esto empieza a explicar un poquito lo que les hablaba en los otros videos sobre que mientras tu análisis sea en una temporalidad mayor, va a tener más peso con respecto a una temporalidad menor, ¿ok? Ya eso te llevará en el sentido de qué es lo que te gusta operar a ti. Y por lo tanto, en este curso también te he hablado de que si eres un novato, estás empezando, te estás iniciando, debes alejarte del scalping, ¿ok? Que en la mayoría de los cursos es lo primero que enseñan y es un error. ¿Por qué? Porque el scalping es demasiado volátil y si no tienes un conocimiento previo, puedes estar operando, digamos que movimientos como lo que puedes ver en esta línea roja, movimientos que parece que bajan, que suben, que bajan, que suben y resulta que tu tendencia principal es alcista. Entonces tiendes a que te saquen muchos stop loss por no comprender estos principios de las tres tendencias fundamentales. No se te olvide, busca una tendencia a largo plazo para calcular cuál va a ser, hacia dónde vas a hacer tus operaciones. La segunda, que es dónde vas a operar en una temporalidad un poquito menor. Y la tercera, que sería en temporalidades pequeñas para buscar puntos de entrada. Eso es una clave que te va a ayudar muchísimo. Fíjate en este caso, tenemos el mismo activo, ¿ok? Y el mismo precio. Como te expliqué en el otro video, aquí está una parte que está roja y en la otra está verde, pero eso serían 10 segundos de tomar el capture, ¿ok? Esta diferencia de rojo, de verde o de rojo, tiene poco tiempo que el precio iba fluctuando porque tomé un capture en vivo, ¿ok? Pero es el mismo activo. La diferencia es que esto es un gráfico, este que yo coloqué aquí superior a un año, es un gráfico, lo tomé semanal, la captura tomé en semanal. Esta que está de 3 semanas a 3 meses, yo la tomé en diario, porque como le dije, lo estoy actualizando. Y esta menor a 3 semanas la tomé en 4 horas.
¿ok? Recuerda, como te dije, que estamos analizando una teoría, pero que fue basada en otra época donde no habían temporalidades pequeñas, ¿ok? Pero actualmente yo puedo tomar el mismo principio de la teoría para adaptarlo, como te acabo de explicar. Me voy a un semanal para buscar la tendencia principal, ¿ok? Me voy a un diario donde voy a hacer mis operaciones, donde voy a ver dónde voy a tomar mi profit o colocar mi stop loss, pero me voy a 4 horas para buscar mis puntos de entradas que sean mucho más fiables, ¿entendido? Pero estoy mostrando en gráfico real. De esta forma yo voy adaptando esa teoría del Dow, pero actualizándolo a mi sistema actual de trading y a mis activos que estoy analizando en este momento. Ahora muy bien, vamos con la número 3, las 3 fases primarias de la tendencia. Ahora fíjense algo. Esto por supuesto que lo vamos a desarrollar mucho más en las próximas teorías porque los otros autores se basaron en la teoría de Dow para luego desglosar este proceso de fases. Sin embargo, te puedes observar aquí, ¿ok? Cómo tenemos una primera fase de acumulación que vemos aquí, que es la parte, este cuadro que vemos aquí amarillito en la parte inferior, donde parece que el precio no se mueve, sino que va un poquito, aquí va abajo, ¿ok? Esta zona de acumulación, las personas que operan y que entran aquí son aquellas personas que tienen conocimiento privilegiado de las operaciones. ¿Ok? Se puede dar el caso de que dos empresas se quieran afiliar y estén en conversaciones y por supuesto que aunque es ilegal, porque quiero dejar claro que si tú estás dentro de una de esas empresas que están haciendo esa fusión, es ilegal que tú utilices esa información para operar. Pero recuerda que somos seres humanos y tal vez tú no operas, pero un amigo de un amigo de un amigo sí. Entonces puede ser que exista conocimiento, presunción, investigación. Y esas son las personas que compran en estos niveles, en la parte baja. ¿Ok? Donde la mayoría de las personas no quieren, donde ven, no, mira, ese peso está dormido, da tranquilo. Entonces ahí empiezan a acumular. Ahora, esos grandes actores, esos grandes inversionistas, no te pueden comprar de una vez. Tú no puedes comprar 1 millón de acciones el mismo día, porque generarías una vela muy grande y automáticamente todo el mundo conocería qué es lo que tú estás haciendo. Por el contrario, ellos poco a poco van a ir comprando y colocando posiciones. Por eso es que tú vas a ver movimientos que de repente sube, baja, sube, baja, sube. Y hemos visto mucho de esos en los análisis que estoy haciendo yo diariamente aquí en el canal. Entonces, en esta zona normalmente operan esas personas que tienen ese tipo de información. Luego pasamos a una segunda zona de consolidación y que es donde operamos nosotros los traders. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya al ver esta ruptura, este movimiento, este pequeño volumen que podemos aquí en la parte inferior, ¿ok? Ya eso nos está dando el precio de que, mira, aquí está pasando algo, aquí hay gente que sabe cosas, ¿ok? Por lo tanto, este es un activo que hay que buscar, analizar para ver qué es lo que está sucediendo y podemos entrar. Entonces, en esta zona empezamos a operar los traders, a buscar el resto de acciones que no han acumulado aquí y luego pasamos a una etapa de distribución. ¿Qué pasa en esta etapa de distribución? Pues bueno, todo lo que acumularon, ¿ok? Y los que entramos de trader en la etapa de consolidación necesitamos tomar ganancias y para tomar ganancias hay que vender. Entonces, ¿tú a quién le vendes? En la cresta. ¿Y qué pasa aquí en la cresta? Bueno, si tú tenías dinero para acumular y si tú tenías dinero para consolidar, tú tienes dinero para pagar artículos, para pagar hoy en día canales de YouTube, para informar en redes sociales y empezar a hablar de las grandes bondades que tiene el activo. Por lo general, cuando ya tú ves que la información está en televisión, es porque viene la etapa de distribución. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora van a buscar aquel inversor que es novato, que no tiene conocimiento, que llegó porque alguien le dijo, o porque vio un video, o porque simplemente lo vio en las noticias, y el que va a querer comprar en esta zona. Por supuesto, todas estas personas que acumularon le van a vender y el precio, en vez de seguir subiendo, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Recientemente, este caso, dependiendo de la fecha que veas este video, pero si lo estás viendo recientemente en la publicación, esto ocurrió con GameStop, ¿ok? Una empresa de videojuegos que prácticamente estaba quebrada
y de repente varias personas se unieron para comprarla todos al mismo tiempo y la empresa empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir. Pero cuando salió en las noticias que la empresa costaba 5 o 6 dólares y cuando estaba en 300, 400 dólares, empezó la gente a darle información en los diferentes canales de YouTube, en la prensa, en la televisión. Y ahí entró muchas personas que no tenían nada de conocimiento con respecto a la bolsa. Y luego, ¿qué pasó? Empezó el precio a bajar, a bajar, a bajar. Y lo que hizo fue perder muchísimo, pero muchísimo dinero. Entonces, estas tres zonas son claves que tenemos que aprender en la teoría del DOM. Por lo menos cuando tú me ves haciendo análisis diariamente, del análisis que yo les subo, ustedes siempre me van a escuchar de repente decir, mira, eso puede que siga subiendo, pero yo no entro ahí. ¿Y por qué? Porque ya el precio está elevado. Y cuando el precio está elevado es porque en la parte baja ya otras personas compraron. ¿Entendido? Entonces cuando el precio se eleva es porque otras personas compraron y por supuesto que esas personas van a querer tomar ganancia. ¿Y cómo toman ganancia? Vendiendo. Entonces te venden a ti cuando llegas a la zona y resulta que después que ya no haya más nada personas para comprar, ¡pum!, el precio cae y te quedas tú colgado. Por eso que hay que tener conocimiento de la teoría. Más allá de que es una forma para entrar, para salir. Y si alguno de ustedes que está viendo este curso ya ha pagado algunos cursos, sobre todo los que venden por ahí de Forex, se va a dar cuenta que lo que te enseñan al principio es, si sale una vela de tal color, vas a comprar, si sale que vas a vender. No, es que no es lo mismo comprar en esta zona de acumulación que comprar en la zona de distribución, así tengas el mismo patrón de vela. La probabilidad de éxito es muy distinta. Entonces, en resumen, con esta parte tenemos tres etapas, ¿ok? En la primera, donde está la información privilegiada, la segunda, donde nosotros vamos a operar, que es la parte de consolidación, y la tercera, donde los que estamos haciendo este curso jamás vamos a comprar. Ahí vamos es a vender. Ahora vamos con el número 4, el principio de confirmación en los índices. Dow se refiere en ese entonces a que el índice de media industrial y ferroviario debían confirmarse entre sí. En pocas palabras, que ambas medias debían dar la misma señal alcista o bajista para confirmar sus tendencias. Si una de las dos iniciaba agotamiento distinto a la otra, entonces estaríamos en presencia de una divergencia anunciando un posible cambio de tendencia. Esta historia es bastante larga y bastante bonita porque Don es la primera persona que agrupa los activos para crear índices o promedios, ¿entendido? Como los que podemos ver hoy en día, el Nasdaq, bueno, el Dow Jones, que viene de ahí, ok, el SP500, que eran promedios donde agrupaban a empresas, ok, ya se me fue un poquito para atrás, vamos para acá, donde agrupaban empresas para que pudieran ver el promedio de su actuación. Siempre te voy a recordar en la época donde estaba Dow, no vayamos todavía a la actualidad, ya se los voy a comparar. Él hablaba del índice industrial y el índice ferroviario en Estados Unidos de 1870, en 1890. ¿Ok? ¿Qué pasaba? Si la industria iba bien y el transporte iba bien, la economía norteamericana iba bien. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo que se estaba fabricando podía transportarse y por ende llegaba a los consumidores tranquilamente para que se pudiera vender. ¿Ok? ¿Qué hablaba Don con respecto a esto? Bueno, que si las dos medias apuntaban al alza, pues todo iba perfecto. Pero si una de las dos empezaba a fallar, digamos que se está fabricando bien, pero el sistema de transporte está teniendo problemas, no hay financiamiento, se están dañando los trailers. Entonces, eso quiere decir que todo lo que se produzca no va a llegar fiablemente a su destino porque no había transporte. Por lo tanto, ya eso generaba, digamos, una alerta de un posible cambio de tendencia. No era inmediato, era que te empezaba a asomar que existía la posibilidad de que existiera porque uno, ¿verdad?, estaba relacionado con el otro índice. ¿Entendido? Y eso, digamos que fueron los primeros pasos de lo que llamamos hoy en día como divergencia, que lo vamos a ver más adelante con otros indicadores. Y fíjate en el ejemplo en este gráfico. ¿Ok? Digamos que el movimiento verde
era la parte industrial, la línea roja la parte de transporte y todo marchaba bien al alza. Pero resulta que se dejó de fabricar por X razón y ese movimiento cruzó a la baja. ¿Ok? El transporte seguía bien, pero ya la parte industrial estaba asomando movimientos a la baja. ¿Qué era lo que nos esperaba después de esto? Pues muy fácil, simplemente que tal vez el siguiente movimiento más arriba también iba a caer la parte del ferroviario. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque no se estaba produciendo, por lo tanto no se estaba usando el transporte fiablemente. Entonces, este tipo de divergencias hoy en día se usan mucho porque hay muchísimos activos que están relacionados a favor o en contra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay activos como estos dos, que si los dos iban hacia el alza, pues iban en tendencia alcista, o si los dos iban a la baja, iban en tendencia bajista. Pero hoy en día también te puedes encontrar activos, ¿ok? Donde la tendencia, uno puede ser alcista, pero mientras este sube, el otro baja, ¿ok? El otro baja. Entonces, por lo general no se giran al mismo tiempo. ¿Entendido? Entonces, si tú consigues esta relación entre activos, donde diga, mira, mientras este activo va subiendo, este otro activo B tiende a bajar, entonces, ¿qué pasa si el activo A empieza a caer? Entonces, si el activo A empieza a caer primero y ya tú sabes que hay una correlación, entonces te vas a ir al activo B a buscar posiciones en largo. ¿Ok? Porque sabes que cuando este no funciona, este va al contrario. Entonces, este tipo de principios, que lo vamos a ver más adelante en ejercicio, eran importantes porque hoy en día hay muchos índices. Digamos rápidamente en el que es lo que está de moda, que son las criptomonedas. Por lo general, cuando Bitcoin empieza a caer en este momento, estoy grabando esto en el 2021, por si lo estás viendo años después, pero en lo que Bitcoin empieza a caer, al rato empiezan a caer todas las criptomonedas. Entonces es un aviso importante de que cuando Bitcoin tenga este quiebre, como lo tuvo la línea verde, entonces tú tienes que ir a analizar las altcoins porque posiblemente la mayoría también tenga un retroceso. Entonces es una forma de ir confirmando la interrelación en los índices. Repito, estamos hablando de la teoría de Dow con la parte industrial de los años 1890, ¿ok? Sin embargo, hoy en día ese principio es bastante aplicable en futuros, en acciones, en Forex, ¿ok? Es increíble cómo tú puedes aplicar este principio de la confirmación de los índices. Ahora como número 5 tenemos el volumen de negociación debe confirmar la tendencia. Don planteaba algo muy simple y es que los movimientos a favor de la tendencia tienden a aumentar en el volumen, en cambio los retrocesos el precio tiende a disminuir. Vamos a ver esto rápidamente en los gráficos. ¿Qué nos explicaba en este caso Don? Fíjense, ¿dónde hay volumen? Aquí abajo, donde estoy señalando con la flecha. Vamos a cambiar esa flecha de color, no sé por qué, vamos a poner aquí otra vez. La tengo en verde, no sé por qué se me queda blanca cuando voy a explicar. Bueno, fíjense, este volumen que está aquí, ¿verdad? Coincide con esta subida. Fíjense, aquí sube. Cuando vienen las velas de retroceso, el volumen baja. Se mantiene bajo, hay retroceso. Cuando viene esta otra vela importante, verde, vean cómo está el volumen importante. ¿Entendido? ¿Qué nos está queriendo decir este movimiento, esta tendencia? Es que cada vez que viene el movimiento alcista, el volumen aumenta. Pero cuando viene el retroceso, ok, vamos a señalarlo aquí para que tal vez lo puedas ver mejor. Fíjate, esto es el precio retrocediendo. Mira cómo está el volumen debajo. Ok, hay otro incremento de precio en esta parte que te estoy señalando ahora en el círculo azul y mira cómo está el volumen alto. Y en este momento este precio empieza a retroceder y fíjate cómo baja el volumen. Entonces, esta es una forma de que nosotros podemos confirmar la tendencia. ¿Entendido? De que vamos, por eso es que cuando vemos las figuras que ya les expliqué, las cuñas, las banderas, el banderín, todas esas figuras de continuación de tendencia, siempre hablamos de que cuando se va formando la figura, ¿ok? En este caso, digamos, cuando se va formando la figura,
el volumen tiende a disminuir y cuando rompe la figura es que el volumen se hace presente. Por eso les dije que esta clase iba a ser como un repaso de lo que ya hemos hablado. Y esto es importante, trabajar con el volumen. Y esto es una de las cosas que se dificulta en Forex porque es difícil determinar el volumen en Forex. Pero en los demás activos sí. Por lo tanto, dentro de la teoría del DOM, el volumen es importante y hay que entender esto. Si entra volumen grande, en este caso para movimientos alcistas, y cuando retrocede el precio, el volumen es bajo, estamos en una tendencia alcista. Por el contrario, si el volumen aumenta cada vez que el precio baja y disminuye cuando el precio aumenta ligeramente para su retroceso, entonces estamos en una tendencia bajista. Ahora bien, la número 6, que estamos hablando acerca de la tendencia está vigente hasta su sustitución por otra tendencia. Esto es algo complicado porque no es tan fácil detectar los cambios de tendencia. Hasta los más expertos siempre van a tener sus dudas, y en el caso de Down pues había muchas críticas con respecto a la teoría, ya que Down no es una teoría para tú predecir exactamente en qué momento inicia una tendencia, sino para luego de identificarla, aprovecharla. ¿Ok? En pocas palabras, que esta teoría de Down no está hecha para operar en esta zona de acumulación, ¿entendido? Sino es para detectar y operar en la zona de consolidación, sea hacia arriba o sea en la parte baja, ¿ok? Y ahí vamos a necesitar otro tipo de conocimiento más adelante para identificar. Ahora bien, aquí habla de que la tendencia está vigente hasta que su sustitución por otras opuestas sea más clara. Fíjense, aquí tenemos, vamos a marcarle aquí, ok, tenemos un máximo, un mínimo, tenemos otro máximo que cada vez que está más bajo que el anterior, y tenemos un mínimo más bajo que el anterior. Tenemos un máximo más bajo que el anterior y otro mínimo más bajo que el anterior. ¿Qué nos está hablando esto? Que hay una tendencia bajista. Sin embargo, vean cómo llega un momento donde el precio empieza a hacer una especie de rango, ok, especie de rango, y luego vean, aquí hay un aumento, ¿verdad? Un máximo mayor. Vamos a cambiarle aquí el color en esta parte para que lo puedan ver mejor cuando empieza el cambio de tendencia. ¿Ok? Tenemos este movimiento, ¿ok? Que está un máximo anterior, retrocede, vuelve a subir, ¿ok? Retrocede, y fíjense que tenemos un máximo y el máximo siguiente es más alto que el anterior y el mínimo es más alto que el anterior. Otro movimiento igual. Entonces fíjense cómo en esta tendencia bajista los máximos cada vez eran más bajos, igual que los mínimos, pero en esta tendencia alcista los máximos son cada vez más altos y los mínimos también. Eso estaríamos hablando de una sustitución de tendencia. Ahora, por lo general debe ocurrir para esas sustituciones de tendencia lo que podemos llamar un rango. ¿Entendido? Por lo general ocurre esto, que el precio se mete en un sector donde no sabe si va para arriba o para abajo antes de cambiar su tendencia. Otra situación que podemos estar pendiente con respecto a este segmento es el volumen. Fíjense cómo aquí tenemos un movimiento bajista con alto volumen, ¿ok? Otro movimiento bajista con alto volumen, pero cada vez que hay los retrocesos el volumen no es tan alto, salvo cuando empezamos a salir, que aquí es distinto. Fíjate, este alto volumen, movimiento alcista, este alto volumen, movimiento alcista, y ahí podemos determinar los cambios de tendencia. Pero lo que se trata del DOM es que era difícil predecir con esta teoría exactamente cuándo inicia. Lo importante era identificar cuando ya yo estaba en la tendencia para poder agarrar ese segmento del activo y poder sacarle el dinero, el beneficio correspondiente en esas operaciones. Entonces, en el caso de la teoría del Down, podemos colocar como resumen que se genera los primeros pasos de lo que conocemos hoy como el análisis técnico, ¿ok? Pero siempre debemos recordar cuál era la época en la que se realizó. ¿Y por qué te hago tanto hincapié con eso? Porque hoy en día, pues la tecnología, ya hay indicadores que nos ayudan mucho a través de la computadora, ¿ok?
Hay muchísimos otros activos, muchísimos otros índices que nos van a permitir que la lectura de este tipo de teoría sea mucho más sencilla. Por eso te digo, no es importante aprendértelo de memoria, es comprender cada uno de los principios porque nos va a permitir apoyarnos mejor en nuestras operaciones. Y puedes ir a partir de ahora a los gráficos a seguir practicando y ves cuando los precios van subiendo, el volumen aumenta, cuando hay el retroceso, el volumen disminuye, para que todo eso poco a poco te vaya entrando en los ojos. Y sobre todo, la parte de las tres fases primarias de la tendencia. Hay que aprender a comprar abajo y a vender arriba. A veces los precios nosotros vemos que va subiendo, nos emocionamos y queremos comprar en la cresta de la ola, ¿entendido? En la parte alta de la ola, y es un error, salvo que quieras buscar short, que son posiciones contra tendencia, pero que bueno, ya eso hablaremos más adelante con respecto. Pero por ahora quiero que te quede claro, comprende esta teoría. En internet hay muchísimo más contenido, te invito a que los busques. Yo me quedo con esta parte porque creo que es lo que necesito realmente para enseñarte a operar. Pero no está de más que tengas más conocimiento porque el conocimiento es poder. Y la forma de gestionar unas buenas operaciones es comprendiendo bien el contexto del mercado. Eso siempre tienes que tenerlo claro. Recuerda, el trading no es fácil, pero al final es muy simple. Si estudias, vas a ver qué simple es. Muchísimas gracias amigos, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte, comparte el video si crees que es de utilidad para otras personas. Nos veremos próximamente en el siguiente video donde hablaremos sobre la teoría de Wyckoff.